Big Man, Big Man. Yo soy Big Man hasta el final. ¿Quién como Dios? Hermano, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, fundamental, tanto como para la vida cristiana como para todo misionero. Sabemos que vivimos en un mundo donde albergamos muchas circunstancias negativas en nuestra vida. Todo esto tiene que ver con la sanación interior. Hay que profundizar mucho en este tema por una circunstancia muy específica. Solo cuando empezamos a sanar el corazón, solo cuando empezamos a tener, digamos, un encuentro profundo con el Señor y vamos sanando esas heridas, empezamos a madurar espiritualmente. Muchas de las cosas que nos suceden a lo largo de nuestra vida marcan nuestra existencia y a veces no nos permiten avanzar en nuestra vida espiritual. Por eso el Señor nos recuerda en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, que nos dice: no sigan las corrientes del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios, el Señor nos quiere manifestar que hay que sanar interiormente esas heridas. Debido a todo el proceso que tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra existencia, pueden haber muchos obstáculos que no nos permiten saltar esas barreras. Por ejemplo, encontramos que en la iglesia puede estar llena de muchas personas que quieren servirle al Señor, tienen una muy buena intención de servirle al Señor, de seguir al Señor, pero que debido a esas heridas y ese pasado que tiene, muchas veces se obstaculiza esa obra o esa gracia que Dios le regala para poder sacar adelante o poder tener un encuentro personal con el Señor o poner a disposición los dones y los carismas que el Señor le ha regalado. Encontramos un ejemplo, por ejemplo, en las parroquias, encontramos muchas personas que le colaboran al Señor, hombres, mujeres, y usted ve que esas personas con unas inmensas ganas de servirle al Señor, pero usted ve que hay personas de mal genio, hay otras que son perfeccionistas, muchos que de pronto por cualquier circunstancia entran en delicadez, o sea que no les pueden decir nada. Muchas veces pensamos de que si yo no estoy no va a quedar bien. Otros muchas veces queremos imponer nuestra voluntad, se pierde la caridad y muchas veces perdemos la humildad. ¿Por qué se dan esas cosas? Por muchas circunstancias que tenemos guardadas en nuestro interior. La sanación interior básicamente es la sanación de nuestras emociones negativas, los recuerdos dolorosos, específicamente los que hemos vivido desde nuestra niñez, los traumas que nos traen muchas veces esos recuerdos dolorosos. La sanación interior tiene que ver también con los sueños, tiene que ver también con el odio, resentimiento, rencor que llevamos dentro de nosotros por acumulación de circunstancias que nos han pasado en nuestra vida. Por ejemplo, si nos traicionaron, si nos abandonaron, si alguien causó un dolor muy profundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con todas estas situaciones negativas? Que se apodera de nosotros un sentimiento de venganza. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer a las otras personas lo mismo que nos hicieron a nosotros. Hay dos clases de venganzas que podemos decir: la venganza premeditada, aquella persona que decide vengarse por tomando conscientemente hacerle daño a otra persona. Un ejemplo que tenemos en las estadísticas, el 90% de los violadores son personas que fueron accedidas carnalmente en su niñez. Entonces toman la determinación de que de lo mismo que me hicieron a mí, también se lo hago a otra persona. Deciden vengarse. ¿Por qué? Por el dolor, por el trauma, por todo lo que vivió en ese momento. Y también está la otra venganza, que quizás es la que hoy está, digamos, deambulando en este mundo, que es la venganza inconsciente, que tiene que ver que muchas veces nos vengamos de las personas que más cerca tenemos o las que más amamos, y esa venganza lleva a ¿qué? A la destrucción. Un ejemplo de esa venganza es que 70, 60, 70%
de los hijos que vienen de hogares separados están condenados a vivir la misma experiencia. O sea, le hacemos a nuestros hijos lo mismo que nos hicieron a nosotros. Si nuestros padres nos abandonaron, igual nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Y se va creando una cadena muy profunda de dolor. O sea, los hijos que hoy fueron abandonados, mañana también abandonarán a sus hijos, y luego vendrán los nietos, los bisnietos, y ahí se van formando las cadenas intergeneracionales, que es una de las cadenas más grandes de dolor que existe en el mundo. O sea, es como si el ser humano permanentemente estuviera buscando desquitarse por el mal que un día sufrió. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, para nosotros poder enfrentar esas circunstancias y empezar a hacerle frentes y a sanarla. Si no se sanan esas heridas, seguimos en un ciclo de destrucción que, sin darnos cuenta, va llevando a toda esta catástrofe que hoy vemos en el mundo entero. Por ejemplo, la separación de los matrimonios, el abandono de los hijos, el problema que después suscita todo eso. Los hijos, a causa de todas esas heridas, salen al mundo a buscar llenar los vacíos afectivos que trae como consecuencia eso. Entonces ahí viene el problema de la drogadicción, el problema del alcoholismo, el problema de la prostitución, las desviaciones sexuales y toda una cantidad de cosas que, sin darnos cuenta, van aumentando día a día en el mundo de hoy. Por eso el Señor Jesús nos habla que necesitamos cambiar esos pensamientos negativos. ¿Cambiarlos con qué? Con la gracia, con el amor y la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál es un problema que podemos tener, por ejemplo, uno a veces como misionero? Para poner un ejemplo, si estamos en una comunidad en la que muchas veces vemos en el mismo seno de las comunidades las disputas, las rencillas, los celos, las peleas. A veces nos desanimamos fácilmente, otros que se van porque no me tuvieron en cuenta, porque no me colocaron en el lugar que yo quería, porque a mí me parecía que yo podía hacer mejor las cosas que el otro. O sea, lo que denominamos, o lo que yo de pronto he empezado a denominar, como nos convertimos como en esos servidores galleta de soda, que no nos pueden tocar, no nos pueden mirar, si me saludaron, si no me saludaron. Todo eso conlleva ¿qué? Entonces encontramos que el misionero muchas veces, o cuando los servidores de cualquier comunidad, muchas veces hay el problema de las rencillas, a veces de las disputas, las envidias, las cosas, porque traemos a colación todas esas heridas o todo nuestro pasado. Es como si en el ambiente donde nos desenvolvemos llevamos a cabo las mismas circunstancias negativas. Como decía, yo recuerdo una vez que un sacerdote, mi asesor espiritual, el padre Marcos Col, una vez que yo fui a confesarme porque tuve un problema con un amigo jugando fútbol. Y yo me fui muy mal. Le dice: mire padre, yo estando ya sirviéndole al Señor en una escuela de evangelización, y yo le dije: mire padre, me puse a jugar fútbol y llegué un momento de ira y salí a golpes con un hermano. Entonces él me quedó mirando y me dijo: ¿Y qué pretendías? Es que nadie se acuesta como un tigre y amanece como una mansa paloma. Todo esto requiere un proceso de nosotros concientizarnos que necesitamos la gracia de Dios. Era muy en mis inicios, pero luego empecé a entender que muchas veces esas heridas que traía de mi pasado me llevaban muchas veces a la ira o de pronto a descontrolarme fácilmente, y que no tenía control de mí mismo, porque sin darme cuenta, inconscientemente, todas esas situaciones negativas de mi pasado estaban regulando mi manera de actuar, de pensar, inclusive mi manera de amar. Y así nos sucede muchas veces. Entonces vemos en las iglesias, en las comunidades, personas inclusive llenas del Espíritu Santo, con una profunda devoción hacia el Señor, con unas ganas de servirle, pero a veces impedidos espiritualmente por las heridas que tenemos. Por eso es fundamental tratar este tema desde las mismas bases de la misma iglesia, en nosotros mismos darnos cuenta que necesitamos sanar interiormente. Y el Señor nos habla
de una parte fundamental que es nuestra parte inconsciente, de lo que llevamos dentro. Eso damos, si llevamos cosas negativas, damos cosas negativas, si llevamos situaciones positivas, podemos dar situaciones positivas. Y el mismo Jesús nos habla de eso cuando nos cita en Mateo, en el capítulo 12, versículo 35, dice: el hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro, y el que es malo, de su mal acumulado, saca cosas malas. Palabra de Dios. Ese mal acumulado muchas veces nos regula porque el ser humano, por la concupiscencia del pecado, la naturaleza misma fue herida desde el momento en que nuestros padres le fallaron a Dios. El pecado se apoderó de la humanidad. Entonces nosotros estamos heridos por el pecado y nuestra concupiscencia es hacia el pecado, hacia el mal. Y magnificamos el mal. Nos damos cuenta que muchas veces nosotros las situaciones negativas las llevamos a un nivel mucho más alto en nuestras vidas que inclusive las situaciones negativas. Un ejemplo: usted puede hacerle 500 favores a una persona y esa persona con usted es su mejor amigo. Pero usted deja de hacerle un favor, ya esa persona se olvida de los 500 favores que usted le hizo y toma consigo el último que usted no le pudo hacer. Ya usted es mala gente, ya esta persona se las pica, como decimos aquí, o ya no es mi amigo. Porque magnificamos muchas veces el mal por lo que llevamos guardado dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es la sanación interior? Es recorrer Jesús a través de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, junto con la Santísima Madre, la Santísima Virgen María, en este acompañamiento, para que nosotros podamos tener una sanación interior en nuestra vida. Es como si el Señor caminara, retrocediera en nuestro pasado y tomara nuestras heridas y las vaya sanando. Es tan profundo este proceso de sanación interior que me ha parecido una forma muy acertada que, por ejemplo, en la comunidad Digma empecemos todos a hacer este proceso, porque es fundamental. Mire, si no sanamos interiormente, no vamos a crecer espiritualmente. Porque una de las formas de crecer espiritualmente es colocando el corazón en las manos de Dios para que nos sane. Solamente sanando el corazón podemos nosotros llenarnos del amor, de la compasión y del perdón. Porque son bases fundamentales para el seguimiento a Jesús. Hay dos principios básicos en este seguimiento a Dios, que es el amor y el perdón. Si no aprendemos a amar, no podemos perdonar. Y si no podemos perdonar, no podemos amar. Es fundamental. Es como si nosotros dejáramos de respirar, si el cuerpo no tuviera aire o si el cuerpo no tuviera comida. No podremos subsistir sin eso. Sin comida, sin aire. Lo mismo, sin amor y sin perdón, no puede subsistir el alma de un cristiano. Dios nos llama a que nosotros permanentemente estemos colocando nuestra vida a Él. Jesús vino fue a eso. Recordemos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se hizo hombre para vivir en carne propia todas esas vicisitudes que como seres humanos nosotros vivimos. O vemos, por ejemplo, en Getsemaní, en la que vivió todo el dolor del abandono, de la traición. Jesús sabía precisamente todo lo que le iba a suceder, que iba a ser traicionado, que iba a ser abandonado, que lo iban a dejar solo. Y lo vivió. Y por eso Él le habló a los apóstoles, les entregó la doctrina del Evangelio, el querigma del amor de Dios, porque sabía que los apóstoles le iban a fallar. Y todos fallaron. Dice el evangelista Marcos que lo dejaron todo solo. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, todos lo abandonaron. O sea, sabía Jesús que el comportamiento humano iba a tender siempre hacia el mal, y los apóstoles no fueron la excepción. Juan es el único que cuenta que estuvo al pie de la cruz, ¿cierto? Siendo el más joven. Y eso también tiene una connotación muy específica en el Evangelio. Entre más viejos estamos,
más dificultades tenemos en el amor y en el perdón porque estamos más heridos. Al orar por sanación interior le pedimos a Jesús que sane nuestras heridas, que nos libere y quite todos los recuerdos dolorosos y que nos despoje de toda esa basura que podemos tener guardado. En conclusión, lo que estamos especificando ahorita es pedirle al Señor que pase por todos esos momentos difíciles de nuestra vida. A veces acumulamos tantas cosas dentro de nosotros, tanta basura. Podemos decir que somos como ese computador donde archivamos tenemos muchos archivos guardados, pero a veces se nos olvida sacar la basura, los archivos, aquellos que están dañados, aquellos que causan daño, aquellos que de pronto están infectados. Es más o menos como si el Señor pasara por todo ese disco duro de nosotros y vaya sanando esas heridas, cicatrizando. Hay heridas que nos cuesta muchas veces olvidar, porque a veces nos han dicho no, que perdonar es olvidar, que hay que olvidar ciertas cosas. No, hay cosas que no se pueden olvidar, circunstancias difíciles de nuestra vida, pero sí sanar, cicatrizar. Es como las escoriaciones que se nos pueden dar cuando usted se raspa, por ejemplo, en una parte, de pronto tenemos una escoriación y se nos sale de pronto como una cáscara, ¿verdad? Y luego esa cáscara empieza como a inflamarse y debajo de esa cáscara empieza a haber como pus, materia. Necesitamos que remover esa cáscara, luego quitarla y luego echarle los ingredientes a esa herida, lavarla. Muchas veces nos puede sangrar, doler mucho, pero solo cuando se hace el proceso de sanarla, de curarla, entonces empieza a cicatrizar, de tal manera que queda sana, cicatrizada, y usted pasa la mano por esa herida y ya a usted no le va a doler, pero le queda la cicatriz. Y eso tiene una connotación especial con el Señor. Es necesario a veces las cicatrices para recordar y unir a la cruz de Cristo el sufrimiento que hemos padecido, para convertirlo en bendición. Hoy estamos llamados a hacer cada uno de nosotros una vida llena del Espíritu de Dios, pero sin dejar de lado nuestro pasado, sino que vea transformada nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. ¿Qué necesita el Señor? Hombres y mujeres comprometidos con su amor, con su perdón, con su misericordia. Que se dejen transformar, que nos dejemos transformar por Él. Y arropados con el manto de la Santísima Virgen María, podamos cada uno de nosotros trascender en la historia que el Señor ha trazado para nosotros, que es la historia de la salvación. Dios nos creó ¿para qué? Para amarnos, y en eso también para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna. Cada uno de nosotros estamos llamados a eso. Por eso, hermanos, es tan necesario el proceso de sanación interior en nuestras vidas. Y siempre me han preguntado, Asmed, ¿cuánto demora el proceso de sanación interior? Yo le dije, bueno, toda la vida. Hasta el último día de nuestra vida tenemos que estar en ese proceso de sanar interiormente. Es como el proceso de conversión. Yo no puedo decir, es que ya yo tengo 5 años, 10 años, 20 años de estar en el seguimiento del Señor, ya yo estoy convertido, ya yo estoy sano. No puedo expresar eso, porque sería decir, ya no necesito de Dios. Siempre vamos a necesitar de Dios, de la misericordia de Dios. Lo que decía Pablo, el aguijón que llevo dentro. Y el Señor le decía, y el Pablo le reclamaba al Señor. Y el Señor le decía, ¿qué le decía el Señor? Mi gracia te basta. Es como si cada día Dios te dijera, me necesitas y mi gracia te basta. Y hay aguijones que nos van a durar toda la vida, como los temperamentos muchas veces. A veces decimos, ay, es que este fulano tiene un temperamento muy fuerte, y eso que está en la comunidad, y eso que está en el seguimiento del Señor. Esos temperamentos son temperamentos que vienen muchas veces marcados por heridas, inclusive desde nuestra concepción, antes de nuestra concepción, o a veces como situaciones hereditarias de nuestros padres, pero todo viene en una falta de dolor, pero que son regulados a través de la gracia de Dios. No significa que el temperamento cambie, pero que sí lo podemos controlar mediante los procesos de sanación
y que la gracia y el Espíritu de Dios nos ayude a controlar, a que, pues, si antes éramos ligeros para hablar, para pensar y para ofender, pues tengamos la oportunidad de contar hasta 10, si no 10 hasta 100, y si no hasta 1000, hasta 1.000.000, hasta lo que sea necesario, pero que podamos tener un control de sí mismo. Y eso se va dando a través de los procesos. Por eso es fundamental ahondar en esto de la sanación interior. Hay que sanar el corazón. Y como es siempre, el Señor nos ha regalado el lema: un corazón herido está dispuesto a herir, pero un corazón sano está dispuesto siempre a amar. Por eso, hermanos, la invitación es amar y a perdonar como Dios nos ha enseñado, como Jesús nos vino a enseñar. Para eso necesitamos un corazón dispuesto para ser sanado por Él. Que Dios y la Santísima Virgen María nos cubra con su manto y nos ayude a ser muy santos, pero sobre todo nos ayude a colocar en práctica los dos pilares del Evangelio, que es el amor y el perdón. Nadie como Dios.